Bien, muy buenas días. Bueno, casi, hoy van a ser casi las 10:15 para las 12. Hoy, día miércoles, amén. Bueno, así que muy bienvenido nuevamente al canal acá, el Ministerio Profético Apostólico para Formación de la Familia. Y Edgar Díaz, de acá, del estudio Nuevo Comienzo. Rosa Marcia, la familia, recibo un cordial saludo a todos, hijos de paz, casa de paz, y todos los televidentes que puedan estar viendo ahí, gloria a Dios, a través de el YouTube Edgar José Díaz, y también puede buscarnos en el Facebook Edgar Díaz. Bien, como seguimos una serie, estamos en una serie de discipulado, sobre la importancia de la transformación, de la renovación de nuestra mente. Y hablábamos, primer tema, sobre la importancia del poder de la confesión. El poder de la confesión. Luego hablábamos qué son las palabras, cómo se forman las palabras. Y este es el discipulado número 3. Que tiene que ver como la serie que llevamos, ahí lo puede usted acá, número 3, los sentidos y la fe. Hoy vamos a ver los sentidos y la fe, amén. Así que Dios me les bendiga grandemente en este hermoso discipulado, para bendición del cuerpo y el crecimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted pueda ser edificado, pueda ser instruido. ¿Por qué? Porque uno de los milagros más grandes que Dios quiere de sus hijos, de su iglesia, es lo que dice la palabra griega, una metamorfosis o una metanoia. Y como digo, recuerde que nosotros tenemos un cerebro y un cerebelo, y hay archivos de controles que en nuestro pasado, pues, venimos de un mundo de tinieblas, acuérdese, también de maldiciones generacionales, que hay que venir ir rompiendo todas esas tradiciones, todo el legalismo, todas esas maldiciones. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque la Biblia dice en Ageo 2:9 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, hay una palabra gravitacionando para estos últimos tiempos. Hay una generación que Dios está levantando, pero Dios va a levantar unas generaciones bajo el poder del dominio apostólico. Escúcheme bien, la palabra apostólico tiene que ver con los principios de un padre, o la palabra apostólico tiene que ver con reforma, y hay que cambiar la mente, porque la mente, cuando no está cambiada, no está transformada, cuestiona lo nuevo de Dios, cuestiona lo que Dios quiere hacer. Entonces, mis amados, este discipulado número 3, y necesitamos la instrucción como nunca antes para entrar en una reforma. Bendito sea la gloria del Señor. Y siempre tengo el texto bíblico en Romanos capítulo 12. Vamos a leer la palabra, Romanos capítulo 12. Dice la palabra en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Bien. ¿Qué es vuestro culto racional? Bien. Esa palabra culto racional tiene que ver con inteligencia. ¿Ven? Las cosas que nosotros hacemos en el reino, para el Padre, con inteligencia, y inteligencia, excelencia. Bien, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Diga conmigo, transformaos por medio ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Bien. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Para mí, agradable. Agradable y perfecta. Cuando la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y en Efesios capítulo 1, versículo 15, por eso que el apóstol Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios. Ve, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Dice, Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, para que viniera el alumbramiento. Entonces los milagros, escúcheme bien, el acta de los decretos ya fue roto. Nuestra peor guerra, lucha, batalla, el diablo en Colosenses, la Biblia dice que Cristo despojó a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros tenemos una guerra a diario, todos los días. Tenemos una batalla, una guerra. La roja está conectada con la pelotita amarilla, pero lo extraño es que la pelotita amarilla Tenemos, está conectada con la pelotita azul. Tenemos una guerra, una batalla a diario. ¿Y cuál es esa batalla? ¿Cuál es esa guerra que todos los días nosotros tenemos? ¿A dónde vienen los pensamientos? En la mente. Porque la mente es el componente, escuche, la mente es el componente donde vienen todos nuestros pensamientos, como les digo. En el tema 1 le hablaba, en el tema 2 le hablaba acerca de la fuente de 3 tipos de pensamientos. Está el pensamiento humano, que es el pensamiento del yo, de nosotros, y está el pensamiento satánico que viene, los dardos, como dice la Biblia en Efesios capítulo 10, versículo 6, dice que fortaleció pues con la armadura de Dios, vestido con toda la armadura de Dios, ceñido vuestros lomos. Cuando la Biblia habla ceñido vuestros lomos, está hablando de nuestra mente, que tenemos que ceñir nuestra mente, y vestido con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo las acechanzas del enemigo. Bien, entonces el otro pensamiento, número 3, es el pensamiento divino que viene, que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando la mente no hay cambios, ¿por qué tiene que haber cambios? ¿Por qué la mente tenemos que tener cambios? Porque la mente es el componente donde vienen todos los pensamientos. Y se necesita en ese momento, necesitamos el alumbramiento profético del Padre para poder discernir a cabalidad cuando viene un pensamiento. ¿Ve? Porque puede ser la voluntad, puede ser la emoción, o puede ser el enemigo, puede ser el pensamiento contrario, o es el pensamiento que es perfecto, o el pensamiento de la voluntad permisiva. ¿Ve? Entonces es muy importante. Hoy vamos a estar en el discipulado número 3, mis amados televidentes que están allí, que sea bendecido bajo la gloria de Dios. Hoy vamos a estar viendo acerca de la importancia de los sentidos y la fe. ¿Qué son los sentidos? ¿Qué es la fe? Bien, vamos a leer, usted sí puede anotar, porque todo lo que se nota nunca se olvida. ¿Amén? Bien, los sentidos y la fe, el discipulado número 3. ¿Qué dice? En lo natural, escuche esto, en lo natural, para saber si algo es cierto, tenemos que tener un conocimiento por los 5 sentidos. Usted es un espíritu, atención, usted es un espíritu y tiene un alma y viven en un cuerpo físico. Con los 5 sentidos naturales, con sus 5 sentidos naturales, ustedes miran, huelen, gustan, oyen, tocan. Pero con el espíritu tenemos que ir a la palabra de Dios.
creerla, número uno, creerla, confesarla, sin dudar, en el corazón. Segunda de Corintios, anota, Segunda de Corintios 4:13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Ah? Por lo cual también hablamos. Los 5 sentidos, escúcheme bien, los 5 sentidos tienen la función, atención, los 5 sentidos tienen la función de informarle al cuerpo, claro, por supuesto natural, lo que hay en el mundo físico. Y si esto se añade a las personas, quedan incomunicadas con lo natural, Si una persona queda ciega, sorda, muda, sin olfato y además pierde el tacto, no ve nada, queda peor que un vegetal. Una persona, atención, una persona así queda desconectadamente del mundo natural. De la misma manera, cuando un cristiano no camina en la fe, 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 de Dios, queda descomunicado del mundo sobrenatural. Entonces, por lo natural, nosotros, el cuerpo humano, tiene 5 sentidos, 5 áreas, ¿ve?, que nos indica el ver, tocar, palpar, el olfato. Pero si esos funciones se desconectan, aunque estamos en este mundo, no sabemos cuando hay un peligro. Ahora, de lo espiritual, esto habla de lo espiritual. Cuando nosotros somos descomunicados del mundo espiritual, desconocemos las leyes de Dios. Bien, desconocemos las leyes de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 29, dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás estaba desconectado del mundo de la fe. Escucha esto. Tomás estaba desconectado del mundo de la fe. Por esta razón, no podía comprender que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Ve? Entonces Tomás, fíjese, y yo decía en el otro discipulado, la incredulidad es un convencimiento humano. Tomás estaba totalmente desconectado del mundo espiritual. Cuando alguien está desconectado del mundo espiritual, anda en el mundo carnal. Entonces, hay 3 seres humanos sobre esta tierra. ¿Ve? El pecador, el carnal y el espiritual. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces nosotros tenemos sentidos. Sentidos y la fe. Así como hay sentido en el mundo natural, el mundo espiritual también tiene sentido. Bendito sea la gloria del Señor. Sigamos adelante. Bien. Pablo dice que el cristiano carnal, escuche bien esto,
Pablo dice que el cristiano carnal no puede comprender las cosas del Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se fija? Entonces el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque no ha entrado en una reforma de una metanoia, en la palabra griega, o metamorfosis con la mariposa, de entrar en ese rompimiento del cerebelo, dejar que los archivos del pasado sean quebrantados, maldiciones. Por eso yo le digo a usted que es muy importante aplicar la sangre de la corona de espina. Porque la sangre de la corona de espina tiene que ver con la inteligencia espiritual. ¿Ve? Entonces la inteligencia espiritual está aquí en nuestra mente. Pero la sangre de la corona de espina es la cual la que nos impulsa, es la cual la que nos trae revelación, rompe con toda esa maldición. Porque nuestros primeros padres, Adán, por la desobediencia o el descuido, ellos perdieron la inteligencia espiritual. Pero a través de la corona de espinas, cuando a Cristo le pusieron la corona de espinas, vino la inteligencia. Por eso hay que aplicarla, porque te limpia de esos espíritus acusadores. Recuerden que en la mente vienen imágenes. Las imágenes del pasado, de la drogadicción, la imagen de la prostitución, del alcoholismo, de lo que familiares nos hacían nuestros antepasados. Imágenes vienen. Entonces esas imágenes, ¿cómo se rompen esos archivos? A través de la aplicación de la sangre de Cristo. ¿Ve? Porque la mente es el componente, es el filtro donde viene, es el corazón del cristiano. No es el que bombea carne, no, carne y sangre, no, aquí. Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, porque David conocía, Dios se le revelaba a David, y por eso dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque David entendía los designios de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Sigamos adelante, mis amados, en este discipulado número 3. Y declaro sobre tu vida una mente transformada para que tú puedas entender y que tú eres el hombre, la mujer, que Dios quiere entregarle cosas grandes, cosas poderosas, pero a veces por la limitación de nuestra mente decimos, bueno, yo no puedo, no creo que esto sea para mí. Yo nací para ser pobre, yo nací para el fracaso. No, eso es el pensamiento satánico. Usted y yo nacimos para el éxito. Usted nació para lograr lo que Dios quiere que logre. Amén. Bien. Sigamos adelante. El hombre, por eso dice, la incredulidad, escuche bien esto, la incredulidad es un convencimiento humano. Bien. La incredulidad es un convencimiento humano. En 1 Corintios, Pedro, el hombre natural no percibe, ya eso lo leímos. La incredulidad es un convencimiento humano. Cuando una persona, atención, cuando una persona nace de nuevo en el espíritu, puede seguir viviendo bajo las leyes naturales, normal. Sin embargo, en su espíritu entra una nueva ley, la ley de la fe. La ley de la fe. Ahora, el poder de la confesión, el poder de la confesión de la fe, nada tiene que ver con los 5 sentidos naturales. Hay leyes naturales, pero también hay leyes sobrenaturales. La ley de la fe está por encima
de las leyes naturales. Bien. El poder de la confesión en fe rompe las leyes naturales, pero las leyes naturales no pueden romper las leyes del espíritu, de la fe. El espiritual puede entrar en lo físico y alterar sus leyes, no así lo físico contra las leyes de la fe. La palabra de Dios, atención, la palabra de Dios confesada rompe, somete las leyes físicas. Tremendo esto. La palabra de Dios rompe y somete las leyes físicas. Segunda de Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve, por la cual que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. ¿Cómo poder mirar cosas que no se ven? Con el ojo de la fe. Con el ojo de la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la fe, el reino es por fe. No es por estrategia humana, por fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Con la fe. Las cosas espirituales ustedes no las pueden ver con su sentido físico, porque solamente se perciben con el espíritu. ¿Ve? ¿Esto es con qué? Con el espíritu. Bendito sea la gloria de Dios. Ustedes pueden ver el trono de Dios por fe. Pueden ver la venida de Cristo por fe. Pueden ver a Cristo por fe. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Bien. Ustedes viven por fe, no por los 5 sentidos. Vive en la fe. No es tomar una actitud positiva o mentalista, mentalmente, sino estar basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Ves? Es por la palabra. No es ser un mentalista bueno, no, o racio. No, es por la palabra. Porque la palabra, recuerda que por la palabra fue que se hizo todas las cosas. Se constituyó el cielo, la tierra, el universo. ¿Ven? Dios no opera a base de emociones ni circunstancias. La vida del hombre está establecida conforme a las reglas naturales, pero cuando nace en Cristo, aunque sigue funcionando en ciertas partes de acuerdo con la ley naturales, entra en otras leyes superiores, y nosotros como cristianos debemos vivir en ella. Sigamos. Si no nos salimos de ese ambiente de atmósfera, seremos cristianos mundanos, personas nacidas de nuevo. Escuche bien, personas nacidas de nuevo, pero viviendo como hombres mundanos. Entonces, así mucha gente. Hoy en día la mayoría del pueblo van a la iglesia, entregaron a Cristo, aceptaron a Cristo, es el primer paso. Sus pecados fueron perdonados. Van a los cultos, a una iglesia, no es malo. Pero no tienen un desarrollo o no tienen una formación por la ilegalidad de no someterse a un discipulado intensivo. Entonces, lamentablemente, necesitamos una campaña en este último tiempo de discipulado, o sea, de consolidación. Primeramente, necesitamos una campaña en nuestra vida de lo que se llama legalidad eterna, sometimiento a la legalidad eterna, luego a una consolidación. 3, y a un discipulado. ¿Por qué? Porque se necesita formación. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia
perece de esto. ¿Por qué? Porque los antiguos no tenían alta revelación ni iluminaciones. Por eso damos gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios en esta última generación, que Dios está levantando hombres en el reino, mujeres, hombres. Por lo menos hay hombres que Dios lo ha sacado del espíritu. Dios lo ha sacado de su cuerpo, que están implantando bajo el nivel apostolado, formando personas, formando iglesias, trayendo reformas, apóstoles. Y la mente, cuando no está transformada, escúcheme bien, por eso es que el crecimiento de la iglesia es muy lento. ¿Y sabe quién están ganando ahorita? Los islámicos. Ellos hacen campañas de ayuno, ellos hacen campañas de formación, ellos se entregan al poder de la legalidad. Y los islámicos, ellos dan su vida, si es de explotar una bomba, y se entregan por Alá, dan la vida. Los cristianos del pasado, de los 300 años atrás, esa gente se entregaron, pagaron sangre, hubo pacto de inmolación, se dieron. Ahora, esta generación es una generación que es muy liviana, y tenemos que hacer una campaña. Por eso que tiene que haber una campaña de formación, tiene que haber una campaña de número uno, de intrusiones, legalidad, número uno. Número dos, consolidación. Y número tres, discipulado. Y cuatro, enviar. ¿Ve? Entonces, hoy en día, formar personas, la gente dejarse formar, resisten a la formación. Tú no puedes resistir a la formación, hijo. Tú no puedes resistir cuando tu padre espiritual quiere formarte, porque allí hay regla, presión y disciplina. Tú tienes que dejarte formar. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre, eres un instrumento que Dios quiere levantar, y a través de ti, tú eres un generador de ganar. Tú eres una generadora de ganar. Bendito sea la gloria del Señor. Bien, sigamos adelante. Sigamos adelante, mis amigos. La vida del hombre está establecida conforme a las reglas naturales, pero cuando nace en Cristo, aunque siguen funcionando en Cristo, parte de acuerdo con la ley natural, entre en otras leyes superiores, y nosotros como cristianos debemos vivir en ellas. Bien, si nos salimos de ese ambiente, bien, seremos cristianos mundanos. La ley sobrenatural de la fe. La confesión de la fe rompe, escuche bien, la confesión de la fe rompe las leyes naturales. Jesús le habló a una higuera. Ahí lo vemos. Jesús le habló aquí a una higuera y se secó. Le habló al mar y se quietó. Le habló a los vientos y se calmaban. Le hablaba a los demonios y le obedecían. Le hablaba a los paralíticos y se levantaban. Le hablaba a los encorvados y se enderezaban. Josué le habló al sol y se paró. David le habló a Goliat y lo venció cuando los demás no podían. La confesión cristiana es la llave de la fe. ¿Ve? Cuando hay una confesión, porque lo que poseemos es lo que impartimos, lo que hablamos. Bendito sea la gloria del Señor. Sigamos adelante, eso está bueno. Me estoy deleitando en esto. Espero que tú seas educado, seas formado de una manera especial. Bien, seguimos. Las leyes naturales, atención,
Las leyes naturales nunca pueden traspasar las leyes de la confesión, de la palabra, contra la fe. No hay ley contraria. Gálatas capítulo 5, atención, Gálatas 5, 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien entramos en esta dimensión, no hay ley. La fe nada tiene que ver con la naturaleza en cuanto así funciona. Para la fe, los sentidos, atención, los sentidos físicos no cuentan la fe. Contradicen las circunstancias. Nadie que viva su vida cristiana bajo la contra de los 5 sentidos podrá andar en victoria. Siempre vivirá en derrota. Cuando un cristiano, atención, cuando un cristiano comienza a andar bajo la guianza de los 5 sentidos, anótele caminar en derrota. No puede mezclar la carne y el espíritu y hacer que la palabra de fe funcione. ¿Ves? No se puede mezclar la carne con el espíritu, porque esto es el espíritu. Bendito sea la gloria del Señor. La ley espiritual de la confesión de la palabra de Dios trasciende lo natural. Otra vez, la ley espiritual de la confesión de la palabra de Dios trasciende lo natural. Bendiciones. Bien, mis amados, este es el discipulado sobre la fe y los sentidos. Dios me les bendiga. Espero que esta hermosa enseñanza pueda ayudarte a crecer en tu vida espiritual y tú puedas ser un hombre, una mujer o una familia llevado al proyecto y al propósito de Dios, a la cual Dios quiere que tú llegues, y entender la cabalidad con la mente renovada, la voluntad de Dios. Declaramos que el shalom del Padre te bendiga. Declaramos que la voluntad de Dios se cumpla en ti y tú puedas lograr que Dios pueda traerte ese alumbramiento y tú puedas abrirte a las cosas nuevas y extraordinarias que Dios tiene para tu vida. Así que declaramos bendición sobre tu vida en este discipulado número 3 y entramos al discipulado número 4. Vamos a decirlo acá, que tiene que ver con hay que renovar la mente. ¿No? Hay que renovar la mente, el discipulado número 4. Así que bendiciones para todos y el shalom del Padre te siga bendiciendo.